¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en esto que es Salud a Ciencia Cierta, el programa multiplataforma de Capital 21. Ustedes nos pueden ver a través de su televisión, por supuesto, en el canal 21, pero también nos pueden escuchar a través de Código Ciudad de México en radio en línea. Simultáneamente estamos con ustedes en todas nuestras redes sociales. Para quienes nos están viendo en este momento están apareciendo en su televisión, y para quienes nos escuchan con muchísimo gusto se las digo. En Facebook nos encuentran como @capital21, en Twitter como @capital-21, en Instagram como @capital-21 y en YouTube como Capital 21. Para nosotros lo más importante es su participación, así que por favor pónganse en contacto con nosotros. Por lo pronto, sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas. La Organización Mundial de la Salud define la salud sexual como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Por ello, llevar una sexualidad saludable implica entender el comportamiento sexual como algo natural, respetar el derecho sexual de la pareja, tener acceso a la información sobre la salud sexual y experimentar placer cuando se desee. Es importante promover desde temprana edad la adquisición del conocimiento y capacidades necesarias, la información sobre derechos sexuales y reproductivos y los beneficios de su ejercicio en la salud sexual y reproductiva, así como contribuir a que la población tenga acceso y reciba servicios en salud sexual y reproductiva de calidad, acordes a sus necesidades, desarrollando bienestar, educación y mejorando la salud sexual y reproductiva, ayudando a disminuir embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual entre los sectores más vulnerables. Y hoy vamos a hablar sobre sexo y sexualidad y la importancia de hablar con claridad sobre el tema. Y para ello ya tenemos a dos especialistas muy importantes que nos acompañarán en la mesa de Salud a Ciencia Cierta. Vamos a conocerlas. Yo soy la doctora Rina Riesenfeld, soy psicoterapeuta, especialista en problemas de pareja y soy terapeuta sexual. Trabajo con emociones y todo lo que sea educativo sobre la salud emocional y sobre la salud sexual. Una terapeuta sexual es la persona que nos ayuda a desatorar problemas sexuales. La vida sexual y las emociones que esto conlleva es lo que una terapeuta sexual rehabilita en todo mundo. Yo soy Roxana Aguilar Camacho, soy fundadora de Redes Lunarias, soy psicóloga creativa y me dedico a desarrollar una metodología que se llama Círculos de Mujeres. Hacemos también un trabajo de relaciones, involucramos a hombres y mujeres a conocerse y a tener como relaciones más equilibradas entre ambos. Es crear experiencias de desarrollo humano que lleven a la persona a evolucionar, a crecer. Bueno, pues ya estamos aquí en la mesa de Salud a Ciencia Cierta y a mí me da de verdad muchísimo gusto dar la bienvenida a nuestras invitadas, a Rina Riesenfeld, terapeuta sexual. Muchísimas gracias, Rina, un placer de verdad tenerte aquí. No, pues el gusto es mío. Muchas y tan importante hablar estos temas. Claro, muchas gracias. Y bueno, nos acompaña también Roxana Aguilar, psicóloga creativa. Muchas gracias por estar nuevamente aquí, Rox. Gracias, Oli. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Y bueno, pues sí, para hablar de un tema muy importante, que es sexo y sexualidad. Rina, hablar de sexo no siempre es fácil, ¿no? De pronto hay tabúes, hay una educación que no promueve el gozo, el derecho al placer. ¿Cómo hacemos para cambiar este discurso y hablar de sexo sano también en relación al placer, no solamente en el tema de protección, que hay que hacerlo también, por supuesto, y que es muy importante, pero también en el tema de gozo y de placer? Mira, me gustaría empezar hablando de que la sexualidad tiene 6 áreas básicas, ¿no? Entonces, cuando pensamos que la sexualidad solo es ponerse un condón, pues andamos muy cortos, ¿no? Claro. Es un poco lo que estabas diciendo. Tienes el área intelectual, que se refiere a mis concepciones sobre sexualidad. Si yo creo que eso es pecado o es una cosa sucia, pues eso no me va a dar una sexualidad sana, porque yo de entrada a la hora de ejercerlo voy a sentir que estoy haciendo algo que no debería o que es desagradable, ¿no? ¿Qué conceptos tengo? Otra área de la sexualidad, la emocional. Las emociones y la sexualidad vienen de la mano.
Si yo estoy enojadísima por una cosa, lo más probable es que tampoco esté muy inspirada para tener sexo con esa persona, ¿no? O si tengo miedo, o finalmente la excitación, el deseo, son emociones. Entonces el área emocional también es básica. Tienes el área social, que abarca desde la cultura donde nacemos y las ideas que tenemos, hasta pareja, la relación que tenemos, los vínculos que tenemos. Tienes el área física, que sí abarca el cuerpo. Ahí tal vez la idea de prevención, ahí sea el lugar correcto, pero la prevención no solo es el condón. Tienes desde ir con el ginecólogo, hacerte exámenes mamarios o el cáncer de próstata, o sea, todo el área física. Tienes el área erótica, que es donde viene el placer. La sexualidad es del área de los placeres, no tiene por qué tener displacer, ¿no? Entonces, ese es el área erótica. Y tenemos un área que a veces se habla poco, que hay gente que le pone área espiritual, que probablemente tú nos ahondes más, sí. Y yo le pongo también área energética. La sexualidad es un intercambio energético también, y esto también nos ayuda a prevención, nada más para dar un cachito. Yo a veces le digo a los jóvenes o a los adultos, digo, ¿cómo vas a un antro? No te fijas ni quién es. Digo, si le vas a dar un beso, dáselo en el rayo en el foco. Ve que se lavó los dientes, o sea, desde ahí es la prevención. Hasta es una persona que tiene una vibra como. Porque cuando yo soy muy celosa de las vibras y digo, te besas con alguien, haces un intercambio hasta visual que también repercute en la energía, permites que la persona te toque, te haga. Pues sí, fíjate con quién intercambias energías. Claro, pero además en este tema, por supuesto, de conocer a otras personas, de relacionarnos con otras personas, Rox, antes de eso tendría que ser también el conocernos nosotros, nosotras, ¿no? El saber qué nos gusta, el conocer nuestro cuerpo, el querernos, ¿no? Todo esto que tiene que ver con autoestima y con no caer de pronto en relaciones codependientes, que también tiene que ver con eso, ¿no? Con una parte de nosotros o de nosotras con la que no estamos contentos. Totalmente. Y ahí es donde justo entra esta parte que menciona Rina, de la parte espiritual, o sea, el autoconocimiento, ¿no? O sea, esta cosa que tiene que ver con el amor propio, con qué tanto sé de mí, porque en la medida en que sé de mí, en esa misma dimensión puedo compartir de mí al otro, ¿no? A alguien más. Entonces, la sexualidad es como esa dimensión donde se pone a prueba el amor propio, es que es verdad ahí. Si de pronto entramos en relaciones de dominación, de poder, de carencia, de codependencia, en una relación específicamente sexual, es como un reflejo, es como un espejo de cómo está mi conocimiento interno, el de mi ser, ¿no? De quién soy yo, o de cómo me concibo a mí misma, ¿no? ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo, Rina, hablar de autoplacer y aprender? Pues muy fácil, nos dijeron que la sexualidad es lo que hay que hacer en lo oscurito y en silencio. No se habla de sexualidad, no se pregunta. Muchas escuelas solo hablan de reproducción, pero no dan sexualidad. La palabra placer, somos una cultura más fóbica del placer que del dolor. Por desgracia, el dolor y la violencia están a la orden del día y pasan en los medios de 7 de la mañana a 12 de la noche. Yo nunca he visto a nadie quejarse sobre eso, pero cuando sale un beso, ni siquiera olvídate más temas. Un beso que es una expresión afectiva, de hecho positiva, allá hay un escándalo que la hora correcta, que no sé qué, entonces pues desde ahí estamos educando a nuestros chiquitos que el amor es algo que hay que apagar la tele o hacerlo quién sabe cómo. Los placeres nos ponen nerviosos, ¿no? Entonces pues la gente no sabe si preguntar o no sabe si está bien o no sentir bonito, no sabe si debería o no tocar. Sí, tienes también partes religiosas que han hablado negativamente de la autoestimulación, y ahí nada más como para hacerlo breve, nuestras culturas religiosas en general, el tema que tienen con eso es que enfocan la sexualidad a la reproducción. Y como el autoerotismo y el autoplacer no son reproductivos, obviamente, entonces desde ahí se hizo todo un mito urbano acerca de
todo lo que puede suceder si uno se toca, que me regalaron hace poco un libro de este tamaño, de todas las desgracias que ocurren a partir de la masturbación. Y cuando lo leí dije, Dios mío, qué barbaridad. Sí. O sea, epilepsia, no, de verdad, y era un libro tomado médico. Wow. Entonces tenemos un grave problema con la manipulación incluso de la ciencia. Claro, con la ignorancia, sí. Con la ignorancia, porque no hay un caso que se haya visto como tal, porque ahí no hay estadísticas, hay ideas. No hay ningún caso relacionado con que alguien acaricie su cuerpo o se conozca, con que le pase algo negativo, más que conocerse, como decía Roxana, y poderse compartir mejor con otra persona, conociendo el territorio y también aprendiendo a amarlo, porque está muy relacionada la autoestima sexual con la autoimagen. Sí. Venimos también de una cultura muy dañina respecto a las imágenes de cómo deberíamos de ser o no. Hoy en día con las redes sociales todo el mundo sale guapísimo, bonito y sonriente. Sí, tenemos la cabeza llena como así de... Claro. Así es. Como de performance, como de hacer un buen papel, más que de vincularnos. Se nos va la onda del vínculo, o sea. Es verdad, así es. Y nos es más importante como, casi como salir bien, como si alguien nos tuviera una foto ahí, ¿no? Sí. ¿Y cómo alimentar ese vínculo antes de ir al corte? Roxana, ¿cómo alimentar este vínculo? Porque finalmente el tema del placer y del gozo no tiene que ver nada más con el acto sexual. Sí, totalmente. Tiene que ver con algo que se llama conciencia. Y creo que esto que explica Rina también es como toda esta situación en que nuestra cultura occidental es muy mental, ¿no? O sea, como que entramos mucho a la mente y el cuerpo se nos olvida. O sea, el cuerpo de pronto se nos olvida que siente, que está y que es a través del cuerpo como conectamos por principio, desde que venimos a este mundo, ¿no? Es a través del cuerpo como conocemos el universo, a nuestro padre, a nuestra madre, al mundo externo. Y en ese sentido, pues ese es como de donde flaqueamos, ¿no? El talón de Aquiles. O sea, tenemos que recuperar el contacto con el cuerpo. Creo que desde ahí empieza tema sensibilidad, tema conciencia, cómo me siento rico, no siento rico, ¿no? ¿Dónde? Está muy rico, denso, no, la gente no sabe ni dónde. Exacto. Desgenitalizar también, ¿no? Este tema de la sexualidad, porque el cuerpo es todo el cuerpo. Entonces yo puedo tener un orgasmo con solo caricias, yo puedo tener un orgasmo con un beso, puedo tener un orgasmo incluso comiendo un platillo. Bueno, vamos a hacer un corte, por favor no se vayan. Les invito a que se pongan en contacto con nosotros. Nuestras redes sociales son en Facebook, @capital21, en Twitter, @capital_21, en Instagram, @capital_21 y en YouTube, Capital21. No se vayan, regresamos bien rápido. ¿Sabías que México ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos? Aprendamos más de salud. Erotismo es la exacerbación del deseo sexual por medio de la imaginación, fantasía y/o estimulación sensorial. Fantasía sexual. Proceso mental por el que se presentan en nuestra imaginación imágenes con atractivo erótico y que pueden provocar un estado de excitación. Estos son algunos consejos para llevar una vida sexual más plena. Autoexplórate. Es una etapa que comienza en la etapa temprana de la niñez y es la mejor manera de saber a qué estímulos responde nuestro cuerpo. Conoce tu mapa erótico. Aprende a identificar cuáles son tus zonas erógenas. Suelen ser los puntos más sensibles de tu cuerpo, como lo son orejas, labios, cuello, etc. Desecha los sentimientos de culpa y los prejuicios. Para tener una sexualidad placentera es necesario hablar y vivir el sexo sin vergüenza. Cultiva tu autoestima sexual. Si no te gustas y valoras a ti mismo, será muy difícil disfrutar el sexo. Por último, habla con tu pareja. Escuchen sus deseos y fantasías. Una sexualidad plena comienza con una comunicación asertiva. Qué bueno que sigan con nosotros. Esto es Salud a Ciencia Cierta. Estamos platicando sobre sexo y sexualidad y nos están acompañando en la mesa Rina Riesenfeld, terapeuta,
y Roxana Aguilar, psicóloga creativa. Hemos ya platicado pues un poco en la primera parte del programa sobre la importancia de ver todos los aspectos que integran el placer y el gozo, que puede ser intelectual, emocional, físico, la importancia también de desgenitalizar el placer, nos decían nuestras especialistas. Pero yo quisiera pasar a las preguntas del público que amablemente nos están enviando para que nos respondan nuestras especialistas. Y bueno, una de ellas tiene que ver, Roxana, con cómo entablar una charla de sexualidad después de años de una relación. Yo creo que ahí lo que pasa, desde mi perspectiva y experiencia, es que de pronto en las relaciones uno empieza a absorber al otro, se absorben mutuamente, ¿no? Y entonces de pronto se vuelve ya como la relación, pero de pronto a cada uno se le olvida que son como seres individuales que tienen como sus propios procesos, sus sueños, sus fantasías, su propio camino, su propia evolución. Y entonces creo que ahí ayuda mucho que cada uno retome sus espacios. O sea, él o ella retoma su espacio personal, lo que le gusta hacer, lo que le apasiona, lo que más le despierta, le activa, le nutre, y entonces después regresan a casa o a la alcoba, digamos, y entonces comparten todo eso que los nutrió de alguna manera, ¿no? Creo que eso enriquece mucho porque también aporta como cosas nuevas, como digamos una actualización, ¿no? En cada uno de los seres, y entonces ahí ya se refresca, creo, el compartir, y creo que esa puede ser una muy buena idea para retomar, ¿no? Sí, volver a reconectar, digamos. Muy bien. Y otra pregunta del público tiene que ver con, Andrea Tello pregunta, ¿a qué edad es conveniente hablar de sexualidad con un niño? Y bueno, quiero, Rina, por favor, que tú nos contestes esta pregunta, porque bueno, tú eres autora de libros guía muy importantes, uno de ellos, Papá, Mamá, Soy Gay, una guía para comprender las orientaciones y preferencias sexuales de los hijos. Entonces, ¿en qué momento es importante empezar a hablar de sexo, de sexualidad con los niños? Además de que estamos en un mundo, en un país complicadísimo, ¿no? En el que hay abusos, en el que los niños tienen que saber y conocer y reconocer cuando algo no está bien o cuando algo no les gusta. Pues justo acabas de decir, yo creo que desde que una niña o un niño pueden empezar a hablar y a comunicarse y empiezan a socializar con otros, ya hay. O sea, hay materiales y libros sobre educación sexual muy bonitos, muy bien puestos, desde 3 años, 2 y medio, 3 según la criatura, hasta que nos hagamos pasita. O sea, hay para todas las edades materiales, porque pongamos los más chiquititos, 3 años, 2 años y medio, ya tienen dudas de mi cuerpo, quién es niño, quién es niña. Hay cosas básicas de prevención de abuso que hay que tener, que sí hay que hablar, ¿no? O sea, cada edad tiene sus temas, hay dudas sobre los bebés, entonces hay libros hechos para kinder, hay libros hechos para primaria, libros para secundaria, para prepa y adultos. Claro, no, bueno, hay muchísima información, como bien lo dices. Nosotros les ofrecemos que en nuestras redes sociales estaremos poniendo ligas de las páginas que se pueden consultar, que son serias, que tienen información fundamentada. Nos hablaba Rina del armario abierto, les vamos a dar datos de todos estos sitios a los que pueden acudir para adquirir literatura sobre estos temas muy importantes y que dan una guía también fundamental sobre cómo hablar de sexo y sexualidad con los niños. Roxana, en el tema de fantasías sexuales y en el tema de orgasmos fingidos, ¿cómo vamos superando eso? Porque sabemos que de las fantasías es complicado hablar también, o es complicado de pronto decirle a la pareja qué es lo que quisieras hacer, ¿no? Y en otros casos el tema del orgasmo también, ¿no? Pues es muy sabido que de pronto se fingen. Sí, que mucho se fingen. Que mucho la estadística es impresionante, ¿no? Sí. Es mucho más de lo que creemos. Por ahí hay una frase que suena mucho en estos casos que dice: el orgasmo es de quien lo trabaja, ¿no? Y la verdad es que en una relación de 2 o de 3 o de 4, porque ahora pues ya hay swinger y ya hay como varias modalidades, ¿no? Pues todo se va co-creando con la aportación que cada ser hace como ente, ¿no? O sea, es verdad que es todo es como un arte para mí. Por eso yo digo que la sexualidad es un arte, porque
porque es el arte en el que cada uno hace valer lo que siente, lo que es, lo que sabe, lo que cree, y entonces se hace como pues una especie como de consenso, como una co-creación como tal, para que todos de alguna manera pues disfruten, ¿no? O sea, todos vivan la experiencia trascendente, significativa, crezcan, evolucionen, porque si no sirve para, o sea, si no tiene un sentido, pues ¿para qué lo hacemos, no? Si no tiene un sentido, lo que para cada quien sea tener un sentido, ¿no? Yo quiero complementar un poco lo que dices con lo de los orgasmos, esa es la parte padre de la sexualidad, lo que tú hablas, pero también hay que saber que a veces la gente no tiene orgasmos porque tuvo experiencias negativas, porque tiene problemas personales, o sea, el orgasmo no siempre depende de la pareja, puedes tener una pareja entusiasta, pero si yo no estoy bien conmigo porque tengo un tema personal o de lo que sea, pues por más que la otra gente se pare de cabeza, pues no vamos a llegar ni a la esquina, ¿no? O no me comunico correctamente con la pareja, entonces la pareja le echa o sea, pensando en que sí tienes a alguien entusiasta, porque a veces ese es el problema, pero pensando en que sí, el entusiasmo del otro es magnífico, pero yo no tengo la capacidad de comunicarle qué necesito. Entonces la persona le echa ganas y se esmera en hacer algo que tal vez siento rico, pero no me va a llevar a ninguna parte. Y me da vergüenza decirle más a la derecha, o le haces así asado, o así me estás lastimando acá. Entonces venimos de una cultura muy estoica que aguanta. Entonces la gente cree que la sexualidad es como un examen, entonces ya hay que pasar el examen, y esto también va para hombres. Hay hombres que su pareja les está estimulando los genitales de una manera que no les está gustando, que de hecho a veces hasta medio doloroso, y terminan echándose la culpa de chin, tengo un problema de erección, en vez de decirle, me estás tocando horrible, no es palanca de velocidades, o sea, así no se agarra, me estás lastimando, o la forma como me estimulas es agradable, pero no es orgásmica. Entonces la sexualidad tiene como un tablero, como decías, es un arte, tiene un tablero interesante entre lo que me está pasando a mí, y las fantasías, lo que creo que le pasa al otro, la comunicación que tenemos, las ganas que le echamos, el buscar para acá, para allá, la creatividad, la energía. Exacto. Y por último quisiera decir nada más de esto, que la sexualidad sí tiene que ver con el ego y la autoestima, igual que el amor. O sea, tú dices, entre tantos millones de seres humanos, alguien te dice, Rina, muero por ti, pues sí te da para arriba. Y si después te dice, oye, güera, mira cómo me pones, dices, cielos, eso que pues cuerpo de modelo no tengo, ¿no? Y nosotros nos ponemos palomita cuando vemos lo que le creamos al otro en la sexualidad, ahorita que decías de crear. Sí, claro. O sea, es de, sí logré que tú tuvieras un orgasmo. Entonces, lo que a veces sucede, porque la fingida es más femenina, porque los hombres anatómicamente son demasiado honestos. Verbalmente no siempre, pero anatómicamente, a su desgracia, es muy evidente lo que sucede. Nosotros ahí tenemos otras oportunidades. Claro. Porque la autoestima de la pareja a veces está involucrada ahí. Y es de sí te viniste todo para que yo me ponga una palomita y yo como pareja me sienta que sí pude darte un orgasmo, porque que soy buen amante. Que soy buen amante, que es algo que yo te doy. Entonces, ¿cómo yo como hombre no te saqué el orgasmo? Yo como quién sabe quién no te saqué el orgasmo. Entonces, muchas mujeres que les cuesta tener un orgasmo porque la dificultad es más femenina, no que no pasa con los hombres, pero sí es más femenina, pues lo que atinan a hacer cuando ven que el evento no va para allá, y por lo que quieras y mandes, cada quien tendrá sus razones, pues le echa ahí una fingidita que nosotras sí se puede y no es complicado para nada, para que la pareja descanse y diga, ay, ya la libré, y no esté duro y dale, y ya se concluye el evento. Pero cuidado con mentiras demasiado largas, porque escuchar que una persona cree que 10 años hizo un excelente papel en la cama, y de repente el día menos pensado, escuchar que para nada, que nunca ha habido un orgasmo, es un dolor al ego, a la persona, mete una inseguridad, un cuestionamiento de qué es verdad, qué es mentira, muy, muy grave, que a veces es muy difícil de arreglar en terapia. Bueno, pues a eso se resume, ¿no? A tener comunicación, a aprender a conocernos, a
preguntarnos siempre qué tanto sabemos de nosotros mismos para poder relacionarnos después con otra persona o con otras personas, dependiendo de las relaciones. De la modalidad, dependiendo que de la decidamos modalidad. tener. Bueno, pues muchísimas gracias a ambas, Rina Riesenfeld. De verdad que un placer tenerte aquí. Muchas gracias, No, gracias por a estar ti. con nosotros. Mucho gusto de estar con ustedes. Sí, Muchas mucho gracias. gusto, Rina. Y Roxana Aguilar, Gracias, nuevamente, Oli. muchas gracias también. Un placer Gracias. tenerlas ambas. en Gracias, esta mesa. gracias. Y bueno, pues ya nos vamos. Nosotros tenemos una cita el próximo lunes, 10 de la noche, por el Canal 21, por supuesto. Esto fue Salud a Ciencia Cierta. Yo soy Olimpia Velasco y esta es la nueva televisión pública desde el corazón de la Ciudad de México.